Buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video o estén presentes. Bueno, vamos a ver hoy las cartas de proceso, pero antes de ver las cartas de proceso quisiera hacer una breve revisión de la máquina de la rueda o el horóscopo, ¿no? Pero antes de eso, aclarar algunas cosas que se dijeron aquí previamente. Una era el tema de la pregunta, ¿sí? Que es básica para todo entendimiento en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Por algo en el paisaje interno empieza con la pregunta. Sí, en el libro el paisaje interno empieza con la pregunta y la pregunta es, he aquí mi pregunta, si a medida que la vida pasa, ¿crees en ti la verdad o el sufrimiento? Responde de acuerdo a lo que sientes. Y ahí se ve un poco el tema de esto de la triplicidad también de la pregunta, porque cuando hablamos de la triplicidad nos referimos a una visión bastante amplia en relación al pensar, al sentir y al actuar, ¿no? Entonces, es fundamental eso, porque no solo tiene que ver con cuando uno quiere hacer una pregunta, sino en general nuestra vida se basa en relación a preguntas y respuestas. Todas las inquietudes, todo lo que queremos lograr, alcanzar, todos nuestros sueños, tienen que ver con una pregunta, que muchas veces no nos lo hacemos. A veces es tácito, a veces es implícito, a veces no la hacemos y queremos encontrar respuestas. Entonces, ¿cómo queremos encontrar respuestas si nunca hemos hecho las preguntas, no? Entonces, así es que primero hay que aprender a hacer bien una pregunta, ¿sí? Esa frase que dice cuando supe las respuestas me cambiaron las preguntas. Es que el problema está ahí justamente, en que uno no aprende a hacer preguntas. Porque cuando uno quiere encontrar respuestas, tiene que saber hacer la pregunta. Si uno quiere encontrar el sentido de su vida, tienes que saber qué vas a preguntarte sobre el sentido de tu vida. No sé cuál es el sentido de mi vida, pero más allá de eso, en el sentir y en el actuar, ¿cómo está interrelacionada esa pregunta o esa inquietud que quiero encontrar? Toda búsqueda parte de una pregunta. Y si yo quiero llegar a encontrar la respuesta, tengo que aprender a hacer bien la pregunta. Bueno, eso con respecto a un tema. Otro era el tema de los individuos. El individuo es estático, decíamos, ¿no? Porque nuestra forma de ver y entender las cosas son en estática. Siempre pensamos que lo que vemos es, ¿sí? Que lo que recordamos era, que ni lo que recordamos era porque las cosas no se dan como uno lo recuerda. Lo que uno recuerda es lo que uno recuerda, tan solo eso, no lo que pasó. Lo que pasó no lo sabemos realmente, porque nuestra conciencia tiende a interpretar eso que vivimos. Y eso que vivimos está grabado de algún modo en nuestra memoria y es lo que nos permite actuar en este momento actual. De tal manera que si modifico eso que yo creo que fue, también modifico mi vivencia actual y mi futuro. Entonces, no importa lo que pasó, lo que importa es cómo yo ordené en mi memoria aquello que pasó. Bueno, les decía que tendemos a ver las cosas en estática. Uno se ve en el espejo y se ve lo que es. Y recuerda lo que supone que fue. No lo que fue, sino cómo lo tengo grabado, aquello que fue. E imagina lo que será. No lo que realmente será, sino lo que uno imagina. Entonces, esa interrelación que tenemos como seres humanos, porque todo el tiempo estamos en esa relación de presente, pasado y futuro, ¿sí? De lo que imaginamos, de lo que percibimos y de lo que recordamos. De ahí esa importancia que tiene esto, el tema, por un lado, de la pregunta y esto de primero ver las cosas en estática. Ahora,
para ver en dinámica hay que entender los procesos, hay que entender la dinámica, cómo va en la dinámica procesal. Y es importante ahí ver cómo aquello que vivimos lo recordamos. Ahí sí es importante porque no es lo que fue realmente, sino cómo lo tengo yo grabado en mi memoria. Porque si modifico esa grabación que tengo en mi memoria, cómo tengo asociada mis vivencias, ¿sí? Hay varios experimentos que se han hecho con respecto a la memoria y es claro que el porcentaje de los hechos que nosotros recordamos es mucho menor a lo que imaginamos a lo que recordamos que fue, ¿no? Entonces, hay varias investigaciones al respecto. Ahorita no recuerdo bien la relación porcentual, pero es bastante alta, que es más lo que uno fue construyendo eso que pasó, que tengo grabado en mi memoria, que lo que realmente fue, ¿sí? Entonces, si modifico esa creencia de lo que fue, también puedo modificar también mi presente y mi futuro. Bueno, vamos a ver ahora eh, justamente la rueda, ¿no? Entonces, para estudiar la rueda hay que entender los tres momentos que se dan en la rueda. Voy a compartirles para ir revisándolo, ¿sí? Lo que es cada uno de los diferentes momentos dentro de ese proceso, ¿no? A ver, aquí tenemos la rueda, ¿no? La rueda está dividida en tres etapas. La primera etapa es la etapa de diferenciación. La segunda etapa es complementación y la tercera etapa es síntesis. Ahí hay que entender que en todo fenómeno, en toda situación que vamos viviendo, eh, existen como tres momentos. El primer momento es de diferenciación. Es donde tendemos a ver las cosas por separado. Es como, es como una mirada en detalle, pero en elementos aislados. ¿Estamos de acuerdo? Es un primer momento en donde se van generando diferentes situaciones de diferencia. Todo proceso parte siempre de la diferencia. No todo proceso completa sus etapas, pero sí todo proceso parte de la diferencia. A veces se queda en la diferencia. Pero la idea es que el proceso pase de la diferenciación hacia la complementación y hacia la síntesis. La diferenciación, la diferencia es un momento oscuro, negro. Les voy a leer un texto que es de la rueda, es del regalo a los dioses, la rueda, ¿no? Vamos a leer una primera parte que es acerca del proceso. La rueda y el proceso. El universo está en constante expansión. La materia-energía se condensa. Se forman pequeñas cunas estelares que se expanden para que nazcan las estrellas. Estas se desarrollan, vuelven a condensarse, unas explosionan en supernovas, dando origen a nuevas estrellas, otras se convierten en agujeros negros que luego, con el paso del tiempo, se disipan en radiación. Otras quedan como grandes estrellas apagadas o como estrellas de neutrones. Alrededor de algunas estrellas giran planetas, en donde se concentra materia orgánica. Surge la vida y de la vida la conciencia. El ser humano, el individuo, la sociedad, el universo, atiende a las mismas leyes universales. Pero se presentan posibilidades impredecibles. Somos nosotros, los seres humanos, forjadores de nuestro destino, los que podemos decidir si convertirnos
en supernovas, cuya luz irradia y de las que surgirán nuevas estrellas, o podemos también morir en el olvido, como un proyecto mal logrado. Nuestra existencia de haber nacido y dirigirnos a la muerte física nos hace concebir un tiempo lineal, de un antes a un después, en la dirección de pasado, presente y futuro. Pero esto no quiere decir que sea así. Independiente de nuestras percepciones, el tiempo, al igual que el espacio, no es lineal, sino curvo. En esta curvatura tempo-espacial, uno percibe solamente un instante, lo que llamamos presente. Los otros tiempos, como los denominamos, no son perceptibles, aunque todos ellos coexisten simultáneamente. A ver, cuando yo digo acá que no es perceptible, si bien uno recuerda el pasado, no es que está percibiendo el pasado, está recordando el pasado, lo que tengo grabado en mi memoria como aquello que fue, pero no lo que fue, ¿sí? El futuro, asimismo, es lo que yo imagino que será. Pero esa forma de ver un poco lineal de presente, de pasado, presente y futuro en esa línea temporal es solamente una forma de verlo. Por eso digo, aunque todos ellos coexisten simultáneamente. El futuro existe, aunque no lo pueda percibir. Existe porque uno puede, ¿cómo puede ir hacia el futuro si no existe? ¿Sí? No es que el futuro se vea creando, para nosotros se va creando cada instante, de hecho, ¿sí? No el futuro, sino nuestro presente, porque lo que percibimos es el presente, o lo que creemos que es el presente. Aquello que era conocido para los pueblos de la antigüedad, este tema de la interrelación entre presente, pasado y futuro, eso de que los tres tiempos coexisten, ¿sí? Eh, la ciencia recién en el siglo XX lo ha empezado a comprender. En la física moderna, la concepción del tiempo y del espacio se ha modificado, pues ya no se lo concibe como absolutos o independientes. En la física relativista se describe cómo dos acontecimientos pueden ocurrir simultáneamente en dos tiempos diferentes. Es el caso de la conocida paradoja de los hermanos gemelos. Hay una paradoja que es un experimento mental, pero que sucede, aunque no podemos percibirlo realmente, pero si un hermano viaja a una velocidad cercana a la luz, viaja hacia otros, en un cohete, viaja y vuelve a la Tierra. Digamos que para él el viaje ha durado un año, pero aquí en la Tierra han pasado 10 años. Eso realmente sucede, o sea, sucede aunque la diferencia de tiempos es infinitesimal. Cuando viajamos realmente nuestro tiempo pasa, el tiempo es menor que para aquel que quedó en tierra, ¿no? Para aquel que quedó en tierra pasó más tiempo. No lo podemos percibir porque la diferencia es muy pequeña, pero si colocamos relojes eh, que pueden medir hasta millonésimas de segundo, podemos ver que hay una diferencia en el tiempo, ¿no? Esa es la paradoja de los hermanos gemelos. Por otro lado, en la física cuántica y con el aparecimiento del principio de incertidumbre de Heisenberg, surge la indeterminación. En cambio, la determinación es que no podemos determinar al mismo tiempo la posición de una partícula y su movimiento. Eso es el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, que es un poco desde nuestra forma mental, que nos hace ver los acontecimientos de un cierto modo, no del modo que son, sino del modo como lo percibimos, cómo nuestra conciencia va ordenando esa información, cómo nuestra forma mental, como les había dicho, estructura la vivencia, es diferente a cómo los hechos son, ¿no? La física moderna, con estos dos campos, uno a nivel macro, la física relativista que les digo a nivel macro, y otra a nivel micro con la física
nuclear y la física cuántica, rompe con una visión determinista de Newton y con la lógica aristotélica de la linealidad de los acontecimientos. Podríamos hacer largas explicaciones al respecto, pero estas no vienen al caso. Lo que interesa es intentar modificar la concepción de un tiempo lineal por el de un tiempo-espacio curvo, donde la curvatura da ritmos y ciclos muy bien definidos. De hecho, en la Tierra vemos como esos ciclos, ¿sí? Las 4 estaciones son parte de esos ciclos, son parte de los ciclos naturales, pero esos ciclos naturales también influyen en nuestros propios ciclos, ¿sí? No es lo mismo la noche que el día, no es lo mismo desde el punto de vista de los ciclos, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos un ciclo circadiano, ¿sí? Ese ciclo de circadiano tiene que ver con el ciclo de, del sol, del día y la noche, ¿sí? Y asimismo, cada uno tiene sus propios ritmos y sus propios ciclos. Todo en el universo tiene sus ciclos y ritmos. Entonces, estudiar esto desde esa perspectiva, no desde una perspectiva supersticiosa, ¿no? Hablo de supersticioso porque a veces se trata de, sin comprender realmente los procesos, se trata de entender y pensar que podemos predecir el futuro, cuando el futuro es según lo que vayamos construyendo, ¿no? Esa multiplicidad de futuros coexisten, es verdad, coexisten. Pero el futuro que voy a vivirlo dependerá de lo que voy haciendo y dependerá también de cómo fui ordenando lo que me pasó. Porque de acuerdo a lo que opera en mi memoria, las acciones sigo operando en mi presente y, y van desencadenando en situaciones en el futuro. Entonces depende de cómo voy ordenando ese pasado que tengo para que mis vivencias en el presente sean diferentes, ¿sí? Entonces es importante, no tanto lo que pasó, sino cómo ordené y cómo ordeno ahora eso que me pasó. Entonces por eso hay que ordenar un poco el pasado. No hay que quedarse muy pegado al pasado, porque quedarse pegado en el pasado es volver a, a desencadenar situaciones conflictivas, ¿no? La idea de ir al pasado es ordenar, pero ordenarlo y ya, no quedarse ahí tratando de resolverlo todo, ¿no? Porque dependerá también de lo que voy haciendo para ir cambiando eso que creo acerca de mi pasado. Entonces es importante ir, revisar un poco, hacer una breve revisión de aquellas cosas más complicadas que no logro resolverlas ahora, que están operando muy activamente en mi presente para poder vivir mi futuro adecuadamente, ¿sí? Pero quedarse ahí dándole vueltas a eso no nos sirve, más bien nos lleva a situaciones de depresión o a situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, es un poco ordenar el pasado, ordenar las cositas, dejarlo lo medianamente e ir avanzando, porque mira también que voy avanzando y voy adquiriendo nuevas energía, puedo ir resolviendo también en medida de los actos unitivos que voy construyendo en mi día a día, también voy resolviendo mi pasado, ¿sí? Bueno, la rueda es una máquina muy interesante. Tiene movimiento y gira en torno a un centro tácito. Esto del centro tácito es importante porque es en torno al cual giran los acontecimientos, ¿no? Nos permite ver los diferentes momentos de proceso en una unidad, ¿sí? Nos permite ver esa dinámica y en unidad, ¿sí? A veces nosotros vemos los acontecimientos como aquello que me está pasando, pero sin darme cuenta que hay ritmos y ciclos, y con lo que me pasa hoy tiene que ver con lo que me pasó antes. Si logro divisar esa relación de tiempo entre lo que me pasó y lo que me está pasando, de algún modo puedo entender y puedo hacer que esa caída no sea tan abrupta, ¿no? Y pueda ir siendo más un ciclaje mucho menos profundo, ¿no? Sí, que sea más equilibrado, que no me lleve a grandes bajones, ni tampoco a entusiasmos, no entusiasmos, sino
arrebatos así medios, eh, como apasionamientos que después se pierden, ¿no? Sino más bien lograr un equilibrio en nuestra vida de manera que fluya adecuadamente y que pueda lograr una movilidad interna que me permita avanzar, ¿sí? Mientras que, a ver, la rueda de una, esto ya leí, ¿no? Su movimiento perpetuo nos indica a ver, ahí creo que me quede, ¿no? Su movimiento perpetuo no indica un único inicio. El cierre de un ciclo implica el inicio de uno nuevo, ¿sí? Entonces no hay un único inicio, en cualquier momento puede ser el inicio. Lo importante es ver cómo va ese ciclaje en la vida. Mientras que con una concepción horizontal del tiempo, que es la que se tiene en el mundo ordinario, este se concibe de modo uniforme. En la visión circular o cíclica, en cambio, se amplía y universaliza nuestro espacio mental. Pero también se puede ver el tiempo como una espiral en la que la circularidad cobra una nueva dimensión. Es decir, una cosa es verlo lineal, que es una forma eh, muy simple de ver, y otra cosa es verlo en proceso, en movimiento, ¿sí? Y otra cosa es verlo en proceso, porque una cosa es ver que los ciclos se repiten y cosa es verlo también cómo esos ciclos me hacen ver que puedo avanzar en una nueva ruta mucho más amplia, ¿sí? Sí se entiende, porque uno puede quedarse ahí viendo cómo los acontecimientos se van repitiendo una, una y otra vez la misma situación y otra vez cosa es ir avanzando en una espiral ascendente, ¿sí? Donde vamos superando las dificultades. Porque también uno se puede quedar ahí como en una ruleta, como en un, en una calecita, como le dicen en Argentina, o una, no sé, sí, ¿cómo se llama? Un carrusel, ¿sí? En cambio, ver las cosas en una dinámica en espiral ascendente es otra cosa, es ver más ampliamente los acontecimientos e ir avanzando en una superación de las propias dificultades. Este es más o menos como esa, esa espiral ascendente, ¿no? Una espiral se mueve en el espacio y nos permite ver una perspectiva dinámica del proceso, en cuyo centro, el eje de la espiral y también de la rueda, todo es simultáneo, ¿sí? Entonces, en esa dinámica hay que ver que hay algo esencial del cual alrededor giran los diferentes acontecimientos que suceden en nuestra vida, ¿no? El tiempo como una espiral ascendente, ¿no? De esta manera se entiende y se comprende los procesos donde podemos determinar los ciclos, los momentos fastos y nefastos, ¿no? Es decir, los momentos más altos y más bajos. Podemos tomar las respectivas resguardos y precauciones, guardar las previsiones necesarias o esperar el momento oportuno para salir adelante en cualquier situación. Si colocamos a la rueda en movimiento, determinamos los diferentes momentos, podemos observar los ritmos cíclicos del proceso. El universo, entonces todo, aquí están los procesos, luego voy a explicar cada uno de los signos de aquí del zodiaco, cómo están representados, cómo es nuestra visión con relación a eso, ¿sí? Y los diferentes ritmos, ¿no? El universo, la galaxia, el sistema solar, la Tierra, las civilizaciones, los seres humanos, la célula, la molécula y el átomo están en perfecta concomitancia y equilibrio. Es decir, unos tienen relación con otros. Todo está interrelacionado, interconectado, y en esa interconexión universal es la que se dan ciertos ritmos y ciclos que se dan en la naturaleza. Sí, Adri.
Tengo una duda. ¿Podrías emplear un poco más sobre esto de que la rueda tiene un centro tácito? Bueno, ¿Cómo a qué se refiere eso? a ver, se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Se podría decir que es lo realmente esencial. Depende de desde qué punto de vista lo podemos ver, lo podemos concebir, para algunos podría ser que Dios esté en el centro, que todo esté en el centro, porque todo gira en torno a un centro que es tácito, o sea, depende la perspectiva que cada uno tenga, ¿no? De acuerdo a sus propias creencias también, y de acuerdo a cómo uno ha ido concibiendo. Este, yo te podría decir lo que para mí es ese centro tácito, que podría representar esa energía universal, ¿sí? Que al mismo tiempo representa todo lo existente. Eso es para mí, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia concepción y depende un poco cómo uno concibe, ¿sí? Un creyente podría ponerlo a Dios en el centro tácito, que es como aquello que es, lo que realmente es, ¿sí? Para mí lo que es todo y todo tiene sus dinámicas. Y en esa dinámica universal se encuentra la unidad. Eso no sé, Ok, ¿sí? Es un poco sí, gracias. profundo el tema porque da para muchas interpretaciones también, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿tienen más preguntas hasta acá o cosas que... Bueno, pues continuamos. Sí, perdón, Sí, te mencionas sobre los tiempos, me llegó como la imagen de las vías del sufrimiento. ¿Está relacionado por la sí, imaginación, memoria y percepción? sí, sí, claro, porque por nuestra forma mental, esos tres tiempos coexisten también en nosotros. Coexisten en el sentido, por un lado, de lo que yo recuerdo y de lo que imagina, ¿sí? Cuando hablé acá acerca de lo que los tres tiempos coexisten, no me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo, por un lado, a que en los seres humanos existen esos tres tiempos que también se interrelacionan. Y justamente a raíz con respecto a esto de los tres tiempos, se dan también las tres vías del sufrimiento, ¿no? ¿Sí? Que cuando hay unidad entre el pensar, el sentir y el actuar, y cuando uno logra integrar adecuadamente esos hechos de mi pasado y de mi futuro, logro una creciente felicidad, ¿no? Sí. Pero también, aparte de esa concepción de la forma mental de los tres tiempos, más allá de eso, independientemente de la individualidad de cada uno, de cómo uno percibe el tiempo en el proceso general, también esos tres tiempos coexisten, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud hasta acá? ¿No? Bueno, les decía que el universo, la galaxia, el sistema solar, la Tierra, la civilización, los seres humanos, todo, hasta un átomo, una partícula, están en perfecta concomitancia y equilibrio. Todo está interrelacionado y al estar todo interrelacionado, todo hay un cierto equilibrio. Cualquier desequilibrio en ese todo hace que de algún modo pase algo en otro lado de toda esa situación que se da a nivel general, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que nos pasa como seres humanos también tiene relación con lo que pasa con la Tierra y viceversa. Entonces, eh, ese pensamiento más universal que hoy se habla mucho de lo holístico, esa visión interrelacionado, interconectado entre todo,
es lo que da realmente un crecimiento conjunto, ¿no? Todo el universo está interconectado y está en proceso. El avance de algunas condiciones produce el estancamiento de otras y el retroceso de otras más. Pero en su conjunto existe una continua transformación expansiva. La vida es parte de un avance expansivo. La correntada de la vida está en dirección evolutiva, en la dirección ascendente. Nada escapa a las leyes universales, leyes que van a favor de la evolución, como la vida. En todos los procesos podemos ver diferentes dinámicas, como evolutiva, involutiva, cristalización o transmutativa. La evolutiva, en cuyo caso los individuos se encuentran en una adaptación creciente. Por ejemplo, el proceso de hominización, es decir, el proceso evolutivo que llevó desde los primates hasta llegar a ser un ser humano. Sí, todo ese proceso de hominización. ¿Sí? Involutivo, en la que los individuos no logran adaptarse al avance general cósmico, como sucedió con aquellas especies que al no haber podido adaptarse se extinguieron. ¿Sí? Entonces, al no lograr adaptarse, te puede extinguir si no te adaptas, ¿no? Esa es una forma en ese proceso dinámico, en ese proceso universal, ¿no? Otro proceso es el proceso de cristalización. Es un estancamiento en el proceso, una adaptación decreciente. Así, por ejemplo, algunas especies logran sobrevivir sin modificar las condiciones adversas. Se siguen manteniendo, pero se quedan ahí como cristalizadas. En realidad, con el tiempo, esa cristalización tiende más bien a ser una involución, porque en un momento se va a extinguir. Es una extinción más lenta que la involutiva. La involutiva es no logran adaptarse y se extinguen con mucha facilidad. Por ejemplo, una especie que se adapta a una sola, a comer que su vida es comer una sola especie. Está dependiendo de esa especie. Si esa especie se extingue, también se extinguirá ese ser, ¿no? Como sucede con algunos animales. Por ejemplo, el problema de la extinción del oso panda, por ejemplo, que básicamente su dieta se basa en el bambú. Entonces, es muy limitada y lógicamente, por ejemplo, el oso panda sigue manteniéndose por acción, curiosamente, del ser humano, porque a medida que hay especies que el ser humano ha extinguido, es verdad, pero también hay otras que por la mano humana también siguen subsistiendo, ¿no? Entonces, en la naturaleza, cuando no logras diversificar las condiciones, este, se tiende también a una involución y a extinguirse, ¿no? La cristalización es un estancamiento en el proceso, una adaptación decreciente. Así, por ejemplo, algunas especies logran sobrevivir sin modificar las condiciones adversas, ¿no? Como les había dicho. Y la otra, la transmutativa. Aquí se da la transformación de un individuo en otro, un salto en que varía totalmente su condición de origen. Este es el caso de un salto intencionado, como sucede en el proceso de humanización. Una cosa es el proceso de humanización, que es un proceso evolutivo muy lento y que dura muchos millones de años. Un proceso transmutativo es un salto cualitativo, eh, que no es un proceso lento, es un salto cualitativo que se da bajo ciertas circunstancias. Es como en los sistemas complejos, que a medida que se va haciendo más complejo un sistema, se da un salto y ya no es tan predecible lo que sucederá, lo que sucede en ese individuo, ¿no? Em, los sistemas complejos implican eh, unas dinámicas cuyas, eh, cuya dinámica interna es más que la suma de las partes, ¿no? En un sistema simple podemos simplemente separar las partes y entendemos. En un sistema complejo, separando las partes, no logramos entender. Es como, por ejemplo, digamos, en la biología.
Si separamos cada uno de los órganos, no logramos entender, si no lo entendemos en su, en su orden más complejo, como es la vida, que es muy compleja, ¿no? Y la conciencia es un tema mucho más complejo aún que la misma vida. Entonces, por eso es tan difícil comprender y entender lo que es la conciencia. Entonces, algunos darwinistas o neodarwinistas intentan sumir a la humanidad en la dinámica de la naturaleza con sus leyes, como si el ser humano formara parte de ese proceso natural. Cuando hablo de darwinista, me refiero a esa visión que se trata de entender todo como un proceso natural. La naturaleza tiene un proceso evolutivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, la conciencia humana y la humanidad escapa de ese proceso natural. Y ese escapar de ese proceso natural tiene dos posibilidades. Uno, destructivo, ¿sí? Donde, que es poco, realmente poco, con muy poca conciencia, con muy poco nivel de conciencia, que al destruir a la naturaleza se destruye también a sí mismo. Al no lograr entender esa estructuralidad y esa situación, que todo esté interconectado y todo esté relacionado. Y si yo hago daño a alguien, también me hago daño a mí. Esa interrelación, ese lograr entender esa dinámica eh, nos lleva a la destrucción, ¿sí? Entonces, ese rompimiento con la visión natural implica esas dos vías, la una destructiva y la otra realmente dar un salto transmutativo hacia un otro nivel de conciencia. Sí. También hay quienes quieren sumirle al ser humano como en ese proceso natural y que debe destruirse porque va a destruir la naturaleza y va a destruir todo. Y esa es su naturaleza y trata de sumirlo en la misma, en el mismo dinámica natural de, de que el poderoso sobrevive sobre el inferior, ¿no? En esa lucha de la naturaleza por la sobrevivencia. Pero el ser humano escapa más allá o puede ir más allá en un proceso de humanización en medida de que va tomando mayor nivel de conciencia. ¿Sí? De esta manera justifican todas las atrocidades en su contra, de esta concepción del mundo y de la historia. Me refiero a los darwinistas o los neurodarwinistas, donde se intenta legitimar el uso de la violencia por ser la parte de las leyes de selección natural, en donde el más fuerte sobrevive, lo que les decía, ¿no? Es verdad, la naturaleza en su proceso evolutivo nos ha traído hasta aquí, Homo sapiens, pero la humanidad necesita ahora dar un salto. No podemos esperar que la naturaleza siga su rumbo o que el accidente nos lleve a la extinción, ¿sí? Porque en ese ciclo de la naturaleza, ese ciclo natural, vamos a llegar a la extinción. Sí, Adri, Ay, otra vez yo. Dices aquí que el humano puede ir a un proceso más allá de la humanización. no, no, no. Y aquí, Más allá de la hominización, ya, ya. Ok, ¿sí? gracias, esa era mi duda. Claro, no, no, no. Por eso hablaba Gracias. de dos procesos, el de la hominización, que es un proceso evolutivo, que es el que nos ha traído hasta acá. O sea, hasta acá, como seres humanos, en este nivel medio en el cual nos encontramos, sí que hemos creado tecnología, que tenemos la capacidad, pero también hemos creado guerras, eh, que tenemos como todo ese espectro que nos genera lo que es ser humano, tenemos ese otro camino, que es el de la humanización. El de la humanización es justamente romper con ese ritmo natural que nos puede llevar a la extinción, ¿sí? Es verdad que la naturaleza en su proceso evolutivo nos ha traído hasta aquí, Homo sapiens, pero la humanidad necesita ahora dar un salto. No podemos esperar que la naturaleza siga su rumbo o que el accidente nos lleve a la extinción. Necesitamos avanzar hacia la transmutación, hacia el nacimiento del ser del futuro que nos espera en el umbral de los nuevos tiempos.
Todo lo que hacemos debe servir o ayudar a la liberación, a nuestra liberación y de todos los seres humanos. Ese debería ser el sentido de nuestras prácticas. Avancemos alegremente, dejando en el camino las cosas que nos impiden el ascenso, con la sensación de alivio, de soltura, en un acto querido, con la sensación de alivio, de soltura, sin la sospechosa, sin la sospecha, ni el pernicioso cálculo, entendiendo que el avance conjunto es nuestro avance. Por esto, el proceso transmutativo implica la liberación de los condicionamientos para poder ascender. Es la transformación, es el salto cualitativo que como humanidad queremos dar. El proceso no debe ser forzado ni debe eludir ningún momento. Ahora vamos a observar los pasos en los que nos iremos ejercitando e iremos aprendiendo el proceso. Algunos de los pueblos consideraron la ubicación del Sol en una determinada constelación zodiacal y de esta manera dividieron la eclíptica en 12 partes, a las que denominaron signos zodiacales. A ver, ¿qué es esto de la eclíptica? El Sol, a lo largo del año, desde el punto de vista de la Tierra, pasa por diferentes constelaciones, ¿sí? Es decir, lo que se denomina las estrellas inmóviles que forman las diferentes constelaciones, ¿sí? Sabemos que no son inmóviles, pero debido al corto tiempo de vida que tenemos y que hemos tenido como civilización apenas 10.000 años, vemos diferentes constelaciones en el cielo, o sea, estrellas aparentemente fijas que forman diferentes figuras, ¿no? Entonces tenemos cada constelación va formándose por cierta formación de estrellas en el cielo y tenemos las diferentes constelaciones. Entonces tenemos la constelación de Aries que tiene una forma determinada, tenemos asimismo, entonces va Aries, va Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, y así van las diferentes constelaciones a lo largo que va recorriendo el Sol en el cielo, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces la eclíptica es por donde pasa el Sol en las 12 constelaciones por las que cruza el Sol a través del año, ¿sí? Esas 12 constelaciones determinan un periodo más o menos cada una de un mes, por eso son 12 constelaciones y que corresponden a los 12 signos del zodiaco, ¿sí? Es decir, cuando uno nació en una fecha determinada, por ejemplo, quienes nacieron ahora, estamos ya en, en julio, me parece que estamos en Cáncer, ¿sí? Hasta el 21 de julio me parece que es Cáncer, ¿sí? Estamos en Cáncer. Entonces, es ese periodo en el que el Sol atraviesa la constelación durante ese periodo de tiempo. Entonces, algunos pueblos de la antigüedad consideraron la ubicación del Sol en la determinada constelación zodiacal y de esa manera dividieron la eclíptica en 12 partes, a las que denominaron signos zodiacales. Observaron que los momentos de proceso coincidían con la posición del Sol en las diferentes constelaciones y entendieran que eran signos en los que se establecía la relación cósmica. ¿Sí? Cosmos en griegos es orden, contrario a caos, desorden. Constataron que existía un ordenamiento universal. Ahora bien, esto de la ubicación del Sol en las diferentes constelaciones es desde el punto de vista, desde la perspectiva que de hace más de 2000 años, ¿sí? Hace más de 2000 años que es cuando se crearon realmente todo este tema de las constelaciones, donde hubieron los primeros sabios que comenzaron a observar y a comparar los diferentes acontecimientos del Sol con lo que sucedía en la Tierra, es decir, con ciertos ritmos y ciclos que se dan
en todo, en el universo, es como determinaron esa correlación con lo cósmico. No es, desde un punto de vista, digamos, de poco conocimiento o de ignorancia, es considerar que la posición de la constelación es la que determina mi acontecimiento, sino más bien es cómo esos ritmos y sus ciclos que tienen al pasar por las diferentes constelaciones, también tienen un ritmo y un ciclo sobre nuestras vidas. Por decir algo, el ciclo de la luna, que es alrededor de 28 días, es muy similar eh, al ciclo de ovulación en la mujer. Entonces puede establecer una relación lunar con el ciclo de ovulación o de menstruación, ¿sí? Entonces se puede establecer que según la posición de la luna, se puede determinar también de cada de cada mujer su proceso de ovulación, ¿no? ¿Sí? Estamos más o menos, se entiende lo que estoy hablando, ¿sí? O sea, el ciclo lunar también puede determinar el ciclo de fecundidad de la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún comentario, si dije alguna imprecisión, no sé? Bueno, entonces continuemos. La magia mal concebida, aquella de sortilegios y maldiciones, y la superstición, se formaron a raíz de la ignorancia, y conjuntamente con la charlatanería, desprestigiaron la noble ciencia. Aquí cuando hablo de desprestigiar la noble ciencia me refiero justamente a lo que era la astrología, que la astrología era, más bien dicho, la astrología era la ciencia que estudiaba también, que ahora se separó la astronomía de la astrología, ¿no? Sí, pero en realidad la astrología y la astronomía era parte de la misma, la observación de las estrellas con respecto a los ciclos que suceden y los ciclos que suceden en la Tierra, era lo que estudiaban realmente, ¿no? Un estudio muy profundo, no tanto en el sentido de tratar de predecir o tratar de ver qué es lo que dirá el horóscopo para el día de hoy o de mañana, ¿sí? En el diario, no es esa la finalidad, ni lo que diga un famoso astrólogo sobre si va a ganar la selección el partido de fútbol, ¿no? No se trata de eso, y eso no hacían los astrólogos en la antigüedad. Los realmente astrólogos en la antigüedad lo que hacían es estudiaban el movimiento de los astros para justamente poder predecir los mejores momentos para, como realmente sucede con quienes siguen el ciclo natural de la tierra, saben cuándo sembrar y cuándo cosechar, ¿sí? Porque todo tiene un orden universal. Es, es mucho más profundo este conocimiento que el que se da actualmente en la llamada astrología, ¿no? En la astrología moderna, aquella divulgada en libros y que es la que más vende realmente, ¿no? ¿Sí? Ni de la influencia directa de un determinado astro. Si nos rigiéramos específicamente por la posición del Sol en la constelación, se debería cambiar el horóscopo y el signo correspondiente por el independientemente anterior, ya que no se considera el movimiento de la Tierra alrededor de la eclíptica, que dura 26.000 años, al que se denomina precesión, ¿sí? Este movimiento de la Tierra, de la precesión, que más o menos a principios del siglo pasado fue recién descubierto, que la Tierra no solo tiene dos movimientos, los que nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Se acuerdan que en la escuela nos enseñaron el movimiento de rotación, el movimiento, sí, y el movimiento de rotación y de traslación? Y hay el otro movimiento de mutación. Hay también este de la precesión, que es el movimiento de la Tierra que hace como un trompo, ¿sí? Y que dura alrededor de 26.000 años. La vuelta de la Tierra en torno a su eje, ¿no? Es decir, actualmente vemos que la Tierra se mueve
de esta manera más o menos, ¿no? O sea, como que fuera un eje fijo. En realidad hay un movimiento también interno del eje, ¿sí? Que es como un trompo, que se mueve así, como que se está moviendo así. Pero es ese movimiento casi imperceptible porque apenas es de 20, o sea, el ciclo de una vuelta es de 26.000 millones, 26.000 años. Es decir, que la posición del Sol actualmente no corresponde a la misma posición del Sol en una constelación en esta misma época del año hace más de 2.000 años, ¿sí? Era en el signo anterior. Es decir, que si ahora estamos en Cáncer, realmente no estamos en Cáncer, estamos en Géminis, porque ha habido un corrimiento por el movimiento de precesión de más o menos 2.000 años, en realidad es de 2.160 años, ¿sí? El paso por cada, o sea, si es 26.000 años una vuelta completa, cada ciclo de cada constelación sería de 2.160. ¿Se entiende, no? O sea, 26.000 dividido para 12, más o menos da 2.160, ¿no? No sé si hasta aquí estoy hablando o estoy explicando cosas muy complicadas, muy confusas. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Más o menos, al menos que se entienda esto de los ritmos y ciclos, ¿no? Sí, o no se escucha lo que hablo. No sé si se escucha, pero yo tenía como esa, o todavía tengo esa gran duda, ¿no? Sobre esa influencia. Y ahora hablas de los movimientos y de todo ese cosmos en el que estamos inmersos, pues A ver, entonces es una mirada muy amplia a la que yo no estoy muy acostumbrada de abrir así la cabeza y la mirada. claro, a ver, Entonces, vamos a tratar de simplificar esto, ¿sí? O sea, no es, a ver, no es que Júpiter, ubicado en tal constelación, como se lee normalmente en la astrología actual, la que determina un acontecimiento determinado, sino más bien es el ciclo que tiene Júpiter que está relacionado con ciertos acontecimientos que suceden acá en la Tierra, ¿se entiende? ¿Sí? sí, O sea, por ejemplo, el Júpiter tiene da la vuelta al Sol en 12 años, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que físicamente se da. Júpiter, un año en Júpiter es de 12 años. O sea, cuando aquí ha pasado un año, una vuelta al Sol, Júpiter demora en dar la vuelta al Sol 12 años, ¿sí? Y resulta que 12 años son más o menos los ciclos por los que pasamos también los seres humanos. Entonces, nuestro ciclo, desde que nacemos, a empezar a estar en un momento en que empieza la adolescencia, son a los 12 años. Los 24 años empieza la madurez, el joven maduro, ¿sí? Cada 12 años tiene un ciclo de 12 años y que está en relación también con el ciclo de Júpiter. Digamos que coinciden, ¿sí? ¿Estamos? Pero no es en sí Júpiter, es la periodicidad que los astrólogos estudiaron, es esa relación de ese movimiento de Júpiter con respecto a los diferentes ciclos. O de la luna, que dura 28 días y que el ciclo de la mujer, de la ovulación de la mujer, es de 28 días. Muy similar los dos ciclos. No es que sean exactamente iguales. Además, no todas las mujeres son regulares, pero se puede determinar una cierta correlación, una cierta asociación. ¿Se entiende? Y así los diferentes acontecimientos. Entonces, no es lo que te diga el horóscopo, es los ciclos y ritmos que dan en el cosmos los que determinan la vida y los acontecimientos. ¿Se entiende ahora mejor? No sé. Sí. sí, Lo que aquí estaba tratando de explicar es que si fuera por esa situación, tendríamos que cambiar toda la astronomía y toda la cosa porque no coincide, porque no coinciden los signos con lo que ahora está pasando realmente.
¿Se entiende? Pero que al final esa coincidencia, como tú la dices, pues no importa mucho porque lo que estamos enfocándonos es al ritmo y al ciclo que estos momentos Exactamente, pueden darnos. exactamente. Ahora lo que los antiguos hicieron es establecer para poder medir, es como un reloj solar. ¿Sí? El reloj solar te puede ir marcando las horas, ¿sí? Pero sabemos que el tiempo igual pasa, ¿no es cierto? Por eso hay sitios donde cambian el reloj una hora o dos horas, una hora adelante o atrás por el tema de las estaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Porque justamente el tiempo igual va pasando, o sea, el día para nosotros dura 24 horas, aunque hay días más cortos y más largos, pero igual dura 24 horas porque es como convencionalmente lo vemos, ¿sí? Pero en realidad lo que sí importa son los ciclos naturales, ¿sí? El día, si bien dura 24 horas en el reloj, en la vida práctica puede variar, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y es más, por eso en el año aumenta un día en el año bisiesto, porque el ciclo de la Tierra no es exactamente 365 días, y así sucesivamente. Lo que importa son los ciclos y ritmos que se dan en el cosmos. ¿Sí? Estamos. Bueno, entonces, no sé si tienen otra pregunta, otra inquietud, algo que comentar. Quizás un poquito fuera de la práctica, pero cuando mencionas sobre los horóscopos y definen como una serie de rasgos, ¿eso de dónde salió? Como que cada signo, tiene un rasgo personal, pues. La verdad no he estudiado muy a fondo el tema, ¿sí? Pero creo que es una mezcla de cosas que podrían darse, digamos, que pueden darse de esa manera, pero también es mucho de lo comercial que está infiltrado ahí. Es como yo creo que, Programación. yo creo que se ha ido, pero más allá de un tema natural, ¿sí? Existe un tema de la intención humana que es mucho más importante, me parece, ¿no? Si bien el nacimiento y los ritmos que se dan en el cosmos influyen en nosotros y que nuestro nacimiento está dado por una fecha y un signo determinado y un momento determinado que de cierta manera puede influir en nuestra vida, la intención humana puede modificar y de hecho hay muchos otros aspectos que no se toman en cuenta, el tema cultural, el tema histórico, el tema familiar, el tema genético. Son muchos aspectos que inciden en lo que somos. Somos, somos mucho más allá de una carta astral, diría yo. Claro, claro, Sí. claro. No sé, aquí se puede entrar en discusiones y poder, porque también es un poco de acuerdo a los criterios, ¿no? De cada uno, pero Hola Marcelo, hola gente, ¿cómo hola, están? hola. Entré tarde, pero este tema es súper interesante, ¿no? Lo de las cartas. Alguna vez me hice una carta y no parecía nada conmigo, pero después estudiando los Shastras que vienen de los Vedas, hace poquito me hicieron una carta astral Ayurveda. Y ahí sí, era como que estaba mapeada ahí enfrente. Entonces, todo esto del ritmo tiene muchísimo que ver, porque cómo es que pasé a ser del signo anterior, no soy más del signo que marca, ¿no? Entonces, el ritmo, tiene que ver el ritmo. Y después todo el resto son tendencias, ¿no? Yo lo veo Sí, así por lo menos. así Hay es. unas tendencias que está bueno considerarlas porque así como la luna influencia en determinada cantidad de agua del mar y hace que sea
que se levanten las olas, que la marea crezca o que la marea baje. Y de ahí, ¿no? Los pescadores tienen en cuenta, los que plantan la tierra también tienen en cuenta dónde planto, cuándo sí, cuándo no, cuándo llueve, cuándo no llueve. Nosotros que tenemos casi 80% de agua, también somos influenciados de alguna manera por eso. Sí. Pero claro, tenemos ahí un 20, casi 30% donde podemos accionar a través de esa intención, pero así por experiencia digo, ¿no? O sea, solamente la intención, cuando está marcado, por ejemplo, yo que sé, Marte y que tú, no sé qué, en algún lugar, es posible que haya un accidente. Entonces eso te dicen los indianos, ¿no? Estos monjes que te dicen. Pero si no tenés la atención plena colocada en ese registro de unidad interno, posiblemente ese accidente acontezca, porque esto tiene que ver justamente con ese movimiento y con esa rotación, ¿no? Con esto que decías vos, Marcelo, de los ciclos y de los ritmos, que Ajá. nosotros recibimos esa influencia desde afuera Así y es, que de así es. alguna manera toca lo interno, porque también toca el ADN, también toca la genética. Entonces toca todo. Y ahí es donde nosotros precisamos desenvolver todo esto que, bueno, nos trae a los ámbitos humanistas, que es el registro de unidad y la atención plena. Así que bueno, por ahí sí podemos zafar de todas estas cosas, pero si no, generalmente se dan cuando, claro, cuando hay un estudio astrológico y astronómico, que yo creo que no sé por qué lo separaron, pero es como que va mucho de la mano, ¿no? Hasta ahí entendí lo que fuiste hablando, por relacionarlo con lo personal. Era eso, So. Así es, efectivamente. Lo que yo hablaba un poco es cómo se va, cuando se mercantiliza el tema este de la astrología, es donde realmente pierde su real significado. No niego el tema de la influencia, o sea, la influencia de los ciclos y ritmos influye sobre nosotros, indudablemente, indudablemente. Ahora, ¿en qué medida yo puedo aprovechar esos ritmos para mis diferentes actividades? Así como cuando uno medianamente se conoce, puede saber en qué momento es mejor realizar una actividad que otra. Les voy a leer esto justamente que habla de eso, ¿no? Cada ser humano tiene su propio biorritmo. Este establece los mejores momentos para realizar una actividad u otra. Es bueno conocer para aprovecharlos de mejor manera. Como aquel individuo que medianamente se conoce, sabe cuándo es mejor realizar una actividad física, intelectual o artística. Todos tenemos indicadores internos que nos permiten conocer, y aunque esto no es totalmente determinante, nos sirve como punto de apoyo y aprovechar mejor los diversos momentos. Recordando siempre que la intencionalidad humana es el mayor agente transformador y está sobre cualquier determinismo. ¿Sí? Entonces, de hecho, eh, es así. O sea, uno no puede sembrar en cualquier momento del año. Si siembras en cualquier momento del año, eh, a lo mejor no se te va a dar el fruto que deseas. Es mejor sembrar en cierto momento que en otro momento, ¿sí? Entonces eso es importante entender esa dinámica que se da en la naturaleza. Hay momentos para cada cosa, ¿sí? Entonces, eh, eh, todos esos ritmos y ciclos que tiene la naturaleza también influyen en nosotros porque también somos parte de esa naturaleza en nuestro aspecto físico, ¿sí? Y hay que entender eso claramente, entender los diferentes momentos. Los 12 momentos los podemos organizar a su vez en 3 etapas o cuaternas. Entonces aquí entramos con lo que tenemos en la, en la imagen que tenemos la primera etapa, que es negra. La dividimos en 12 momentos, en 3 etapas o cuaternas. Diferenciación, que es la etapa negra, complementación, la roja, y síntesis, la blanca, ¿no? Los alquimistas llamaron a estas cuaternas negra, roja y blanca. Negra porque parte de lo más denso y oscuro.
roja por la fricción y el dinamismo, y blanca por la purificación. Desde un punto de vista energético tenemos difusión, concentración y descarga. Es decir, primero difundimos, luego concentramos la energía y por último descargamos. ¿Sí? Podemos relacionarlo también con el acto sexual, ¿no? Hay una difusión de energía que es todo el proceso durante primero todo el tema del contacto, de las caricias, ¿sí? Que es justamente el momento en que difundimos la energía, luego se va concentrando y se va concentrando la energía a nivel del sexo, ¿sí? Y luego hay la descarga sí, se llega al orgasmo en la descarga y la transferencia de la energía, ¿no? Que se transmite. En una planificación, cada cuaterna consta de 4 momentos. Cada una de estas son cuaternas, ¿no? O sea, cada etapa constituye una cuaterna porque son 4 momentos. Consideraremos el inicio en Aries. Para los pueblos antiguos el 21 de marzo era el tiempo del nacimiento y de la siembra. Esto hablamos a nivel de los pueblos del norte, ¿no? ¿Sí? Porque justamente los babilónicos fueron los creadores del horóscopo, entonces ellos empezaron el año el 21 de marzo, ¿no? Igual acá en Ecuador, los pueblos andinos de acá de Ecuador, que estamos más o menos en la línea equinoccial, los pueblos del norte tienen que el año inicia el 21 de marzo, mientras que es curioso, los pueblos del sur, en los Andes mismo, empiezan en junio, el 21 de junio, porque hay una diferencia, ustedes saben, de 6 meses, ¿no? Cuando en el norte es el verano, en el sur es el invierno. Cuando en el norte es de primavera, en el sur es el otoño y viceversa, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos ciclos naturales, porque el año realmente empezaba alrededor del 22 de marzo, empezaba en marzo, ¿sí? De ahí que octubre es el 8º mes, noviembre el 9º mes, diciembre el 10º mes, ¿no? Entonces, el año empezaba en otras épocas, después es que hubo cambios del año, pero el año inicialmente empezaba con Aries, por eso el horóscopo empieza en Aries, que empieza el 21 de marzo, que es el inicio del año astronómico desde el punto de vista del hemisferio norte, ¿no? Bueno, consideramos el inicio en Aries y la finalización en Piscis. Para los antiguos pueblos, el 21 de marzo era el tiempo del nacimiento y de la siembra. Antiguamente, en el Imperio Romano, antes del calendario juliano, el año empezaba en marzo, mes dedicado a Marte, dios de la guerra y de las fuerzas impulsor. Esto lo podemos considerar así en una planificación anual. Ahora, con otros plazos, los tiempos se modifican, pero se mantienen los mismos ritmos, ¿sí? Depende de lo que vayamos a hacer, depende de los ciclos de cada cosa que vayamos haciendo, se puede considerar de un año o de más, ¿no? En los ciclos humanos está en relación al año, a lo anual, ¿sí? Entonces tenemos un año o tenemos 12 años, ciclos de 12 años, ¿sí? Por eso hay rotas de 12 años. Bueno, esto que estamos tratando no es un tratado astrológico, es una herramienta que puede servir en la planificación y la posible comprensión de los diversos momentos. Ahora, lo que decías, Ame, cuando surge con respecto a la diferencia entre la astrología y la astronomía, eso surgió un poco a raíz justamente del positivismo, ¿no? Porque con el positivismo se negaron aquello que era conocido como ciencia. Entonces, la astrología, que era una ciencia, se lo negó y aparece la astronomía como el estudio de los astros, ¿no? Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la alquimia y la química, donde hay una separación de la química con la alquimia, que yo creo en que en cierta forma fue necesario para su momento,
pero ahora es importante entender la cosa más globalmente y más universalmente. Me parece que es un momento para ir entendiendo las cosas más en su correlación más profunda y más universal, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos cómo... Marcelo, perdón, antes que sigas, a mí se me cortó un poquito la red acá, cuando comenzaste y decías, bueno, son 4 tiempos, pero acá lo dividimos en 3. ¿A qué te referías ahí? ¿Cuál sería el cuarto? No es que son 4 tiempos, a ver, son 4 etapas. No, Cuatro son tres etapas, bien, etapas, más bien eso. 3 etapas, 3 etapas. Son tres Pero al etapas. principio dijiste Cada 4, etapa, pero... sí, tal vez me confundí y me equivoqué con de las palabras. Son 3 etapas. Cada Ah, etapa ok, tiene 4 momentos, ¿sí? Es ok, decir, ok, vale, la primera etapa es la etapa de diferenciación que tiene 4 momentos. La ya segunda está. etapa es la de complementación que tiene 4 momentos. Y la tercera etapa es la de la síntesis que tiene 4 momentos. Entonces, la etapa de la diferenciación, complementación y síntesis. ¿Sí? Gracias, vale. Ya. La mitología de las constelaciones aquí expuestas corresponde a los pueblos mesopotámicos, egipcios y griegos. Posiblemente el origen zodiacal de la mayoría de las constelaciones sea mesopotámico. Bueno, diría que más que el origen zodiacal, los registros más antiguos que se tienen acerca de las constelaciones es babilónico. Hay que entender que en esa tendencia de ver la historia de manera lineal, porque tendemos también a ver las cosas de manera lineal, como que los babilónicos pasaron su sabiduría a los egipcios pasaron su sabiduría a los griegos pasaron su sabiduría a los romanos y los romanos al mundo. Esa es una visión bastante lineal, cuando en realidad los babilónicos tenían interrelación con los otros pueblos. Entonces se alimentan entre sí y hay una influencia de unos pueblos sobre otros y entre sí también. Si bien la civilización babilónica es una de las más antiguas, aunque actualmente con los descubrimientos hechos en África se encuentran vestigios mucho más antiguos que los babilónicos, pero la historia escrita y que se conoce son a partir de los babilónicos, ¿sí? Entonces, los babilónicos influenciaron sobre los diferentes pueblos, a su vez, los diferentes pueblos en Babilonia influenciaron sobre ellos, los hebreos, bueno, todos los diferentes. Y antes que los babilónicos estaban los, eh, los sumerios, los acadios, que también se interrelacionaron entre sí, surgió la Babilonia. eh, bueno, entonces hay un enriquecimiento mutuo entre los diferentes pueblos, ¿no? Pensar que todo es babilónico es un error, o pensar que todo es egipcio es un error, o que todo es romano es un error, ¿no? Hay un enriquecimiento, hay una mayor influencia de un pueblo sobre otros, ¿verdad? Por su desarrollo civilizatorio. Es como decir, actualmente la influencia que tiene Europa sobre el mundo es mucho más fuerte que la influencia que tienen los pueblos de América sobre el mundo. Eso es evidente, ¿no? Evidente por el desarrollo tecnológico y la influencia que han tenido, que tienen actualmente los pueblos europeos, ¿sí? De igual manera, los pueblos, cada uno de los pueblos influenciaron sobre los otros. Bueno, la mitología de las constelaciones aquí expuestas, me refiero a la mitología de las diferentes constelaciones que se van a ver en cada una de las cartas, porque en cada una de ellas están las constelaciones y también en las cartas de los individuos también están los planetas. Corresponden a los pueblos mesopotámicos, egipcios y griegos, y romanos en el caso de las cartas de los individuos, ¿no? Posiblemente el origen zodiacal de la mayoría de las constelaciones sea mesopotámico, pero otros pueblos han enriquecido con sus propios mitos, devolviéndonos con sus aportes su profunda sabiduría. Cada momento de la etapa, es decir, cada momento de cada una de las etapas, de las 3 etapas, puede ser dividido en
los 4 elementos planteados por los antiguos griegos. Entonces tenemos fuego, tierra, aire y agua. Y se repiten, ¿no? Fuego. Por eso decimos que Aries es de fuego. La constelación de Aries es fuego. La constelación de Tauro es tierra. De Géminis es aire. De Cáncer es agua. Y así cada uno de ellos, ¿no? Y corresponden al equilibrio que debe existir entre ellos. El fuego representa la fuerza impulsora de la etapa. El fuego es el único elemento transformador. La tierra estabiliza, sustenta y concreta. El aire da respiro, lo anima y alimenta el fuego. El agua riega la tierra, limpia, purifica y hace fluir el proceso. ¿Sí? Bueno, quisiera compartirles un video, déjenme ver si lo encuentro ahora, acá para sintonizarnos con lo que estamos hablando de esto de la rueda. ¿Sí? Es un video que hice hace algún tiempo atrás sobre el tema del proceso y de la dinámica procesal para tener una visión un poco más sintética. ¿No? A ver. Sí. La relación del horóscopo en los procesos. A ver, veamos si con tal vez este puede ser un poco didáctico este video, ¿no? Y después lo puedes compartir en el grupo también, Marce. Sí, luego lo comparto en el grupo. Vale, gracias. Me dicen si se oye, ¿no? Hola amigos, en el presente video vamos a tratar acerca de la rueda o el horóscopo como máquina y la conexión de los seres humanos con las estrellas. Para finalizar, ¿Se escucha bien? A mí aquí ya se le perdió el sonido o no tiene. No, yo no tiene sonido tampoco, por aquí no escucho. Se fue el sonido, Marce. del ser humano, que desde las cavernas. Gracias. En el presente video vamos a tratar acerca de la rueda o el horóscopo como máquina y la conexión de los seres humanos con las estrellas. Para finalizar con la relación del horóscopo en los procesos. Que comience el juego. La rueda o el horóscopo es una máquina muy antigua que aparece con el surgimiento de todas las civilizaciones, esa búsqueda interna del ser humano, que desde las cavernas alzó su mirada, vio las estrellas y escuchando un llamado desde los cielos quiso alcanzarlas. Aquel ser humano que partió del África y pobló la tierra, ese espíritu de su búsqueda, es el motor de su historia. Una búsqueda muy profunda y allá arriba, en esas luces que iluminan las oscuras noches, ahí colocaron a sus dioses. Ya los babilónicos establecían al círculo como una representación de la creación divina, y de su centro tácito giraba todo. Por otro lado estaba lo creado, representado por el cuadrado. El área del círculo matemáticamente está dado por pi multiplicado por radio al cuadrado.
donde pi, un número irracional que para los pitagóricos era entendido solamente por la mente de los dioses, y el área del cuadrado, un número racional comprensible para el ser humano. De ahí surge el problema clásico de la cuadratura del círculo, es decir, tratar de poder igualar el área de un cuadrado, un número racional, con el área de un círculo, un número irracional, y de esa manera tratar de entender la mente de los dioses. El genio, Leonardo da Vinci, por medio del hombre de Vitruvio, además de todas las proporciones del cuerpo humano, encontró esa relación del ser humano con lo divino. Las áreas entre el cuadrado y el círculo que forma el ser humano son aproximadamente similares y con ello resuelve tentativamente un problema muy antiguo y establece simbólicamente una conexión del ser humano con la divinidad. Volvamos al horóscopo. Todas las civilizaciones antiguas de todos los continentes trataron de encontrar relaciones entre las posiciones del Sol y de los astros, con sus vivencias y comprensiones desde lo cotidiano. Miraron los ciclos del Sol, de la Luna, de las estrellas y los planetas, de sus siembras y de sus vidas. Comprendieron que todo es cíclico, que el tiempo no es lineal, que a la primavera le sucede el verano, al verano el otoño, al otoño el invierno, y al invierno retorna la primavera. Así como aquellos lugares donde no existen marcadas estaciones, existían también ciclos y periodos que influían en sus vidas y situaciones, y así establecieron relaciones con los ciclos del movimiento del Sol y de los astros. Esto les permitió organizarse en la agricultura, en la navegación, en prepararse para los fríos inviernos y guardar el alimento necesario para los momentos de carestía, poder prevenir los diversos acontecimientos. Descubrir además que todo en el universo se mueve bajo ciclos y ritmos definidos. Al pasar de los tiempos, aquella sabiduría, velada en los mitos, de modo simbólico y alegórico fue difamada. Se lo ubicó junto a la ignorancia y la superstición. Y en la vereda del frente se ubicaron los oportunistas, que aprovechándose de la gran ignorancia y la ingenuidad de la gente, venden panacea. Quiero de este modo intentar reivindicar aquella sabiduría milenaria. Es verdad que frente a todo el oscurantismo de la Edad Media, muchas de las artes como la alquimia o la astrología han sido menospreciadas. También es cierto que muchos mercachifles han sido los artífices de la superchería. La verdadera ciencia astrológica, y me refiero a ciencia como conocimiento, en su interés no era predecir el amor, el dinero o el prestigio. Los antiguos sabios encontraron parámetros cíclicos que permitían a los pueblos adelantarse a los acontecimientos, determinar en un calendario los mejores momentos para la siembra y la cosecha, y descubrir, por ejemplo, que el ciclo de la luna marcaba el ciclo de la fecundidad de la mujer y la representación de la madre tierra. No se puede pensar que idolatraban al sol, a la tierra, a la luna o a los astros, sino que miraron en ellos verdades simbólicas de lo que representaban en sus vidas. El horóscopo zodiacal es de origen babilónico y enriquecido con la visión egipcia y griega. Estos pueblos de la antigüedad consideraron la ubicación del Sol en una determinada constelación. Curiosamente, la palabra considerar viene del latín considerare, que significa con o junto a las estrellas. Bueno, volviendo en lo que estábamos, los babilónicos dividieron a la eclíptica en 12 partes. ¿Pero por qué 12? ¿Por qué no 4 o 3? Porque como habíamos visto en el video del enegrama, si a 360 grados de la circunferencia le dividimos en 30, nos da 12. Y 12 es justamente el producto de 4 por 3. Bueno, a cada una de estas divisiones de la eclíptica les denominaron signos zodiacales. La eclíptica es la línea imaginaria del círculo mayor de la esfera celeste que marca el curso del Sol en un año, desde el punto de vista de la Tierra. Es decir, es por donde cruza el Sol a lo largo del año. En el libro El regalo de los dioses de Edgar Sarcos se dice: observaron que los momentos de proceso coincidían con la posición del Sol en las diferentes constelaciones y entendieron que eran signos en los que se establecía la relación cósmica. La magia mal concebida, aquella de sortilegios y maldiciones, y la superstición se formaron a raíz de la ignorancia y conjuntamente con la charlatanería desprestigiaron la noble ciencia. Es verdad que las características de los signos rigen el nacimiento de un individuo y puede decirse que hay ciertas tendencias naturales, no de manera supersticiosa, ni la influencia directa de un determinado astro, sino de ritmos y ciclos del universo mismo. Los signos del zodíaco se dan por la posición del Sol hace 2000 años, en la constelación correspondiente. Es decir, que si estamos en Cáncer entre el 21 de junio y el 22 de julio, el Sol cursa por esta constelación a lo largo de ese mes.
Lógicamente no se puede ver porque es de día, pero detrás del Sol estaría Cáncer. En el momento actual, debido al movimiento de precesión, es decir, el movimiento de la Tierra alrededor de la eclíptica, esto ha cambiado. Existe un corrimiento de alrededor de 30 grados que hace que el signo no corresponda con la posición del Sol. En el caso del ejemplo, cuando estamos en Cáncer, el Sol se encuentra en Géminis y el signo de cada uno de ustedes sería el respectivo signo anterior. Con respecto a nuestro trabajo y uso de la rueda como una herramienta en la que podemos planificar y organizar un proceso, recordemos que la máquina dentro del método tiene una especialidad en relación al proceso. En la tarjeta que aparece podrán ver el video referido a las máquinas, al método y su relación con las leyes universales. La rueda está dividida en 3 cuaternas, que las podemos definir como las 3 etapas del proceso: diferenciación, complementación y síntesis, representados en la bandera alquímica: negro, nigredo, rojo, rubedo y blanco, albedo. Cada una de estas etapas tiene 4 momentos que corresponden a los 4 elementos planteados por los antiguos griegos: fuego, tierra, aire y agua, y corresponden al equilibrio que debe existir entre ellos. El fuego representa la fuerza impulsora de la etapa. El fuego es el único elemento transformador. La tierra estabiliza, sustenta y concreta. El aire da el respiro, lo anima y alimenta el fuego. El agua riega la tierra, limpia, purifica y hace fluir el proceso. Estos 4 momentos también están representados en las barajas españolas por el oro, fuego, el caduceo, tierra, el sable, aire y la copa, agua. Los 4 elementos se conjugan y dan equilibrio a la obra. Roberto Cuanov señala a las 3 etapas: investigación, desarrollo y transferencia, a los 4 momentos: planificación, ejecución, evaluación o replanificación y perfeccionamiento o rehacer. Para describir los 12 pasos hemos tomado el esquema expuesto en los libros de H. Van Doren, que se ajusta a nuestro propósito. Así tenemos: diferenciación es negra porque parte de la oscuridad. Complementación es roja por la fricción y la intensidad en la acción. Síntesis es blanca por la purificación. Los 12 momentos representan un movimiento tridimensional ascendente de la espiral, de manera que estos se repiten, pero con diferencia de nivel. A estos se los conocía como trígonos. Condición, activación y compenetración corresponden a momentos de fuego, donde emprendemos la cuaterna, planificamos. Fusión, circulación y desconfusión corresponden al elemento tierra, donde concretamos lo planificado. División, precipitación y conversión corresponden al elemento aire. Tomamos aire y revisamos lo que hemos realizado. Disolución, formación y proyección corresponden al agua, en donde limpiamos las asperezas. Son momentos de depuración. El proceso lo repetimos 3 veces, considerando que en el momento de una etapa superior vamos incorporando el similar del anterior. Por ejemplo, en activación incorporamos lo aprendido en condición. Lo que difiere no es la actividad, hacemos lo mismo, planificamos, sino es la condición interna la que modifica. Los alquimistas, en sus procesos espagíricos, repetían muchas veces el mismo procedimiento, tanto en medida como proporción. Esto, visto desde afuera, era pérdida de tiempo, ya que si experimentalmente no funcionaba, no había razón para volver a hacerlo. Pero aquello que no se puede mirar objetivamente y por ello se niega la validez del procedimiento, era el proceso interno del operador. Este elemento no perceptible afuera modifica los resultados. Hoy, la física cuántica se ha dado cuenta de que el operador interviene de manera directa en los resultados de los experimentos a nivel cuántico, aunque sea un simple espectador. Así como en la física cuántica, en muchos aspectos de la vida, lo que acontece es cuestión de probabilidades. Nosotros, agentes transformadores, debemos buscar las mejores condiciones para que la probabilidad más ventajosa para todos se dé. Por último, explicaremos brevemente las relaciones de posición para realizar una adecuada lectura del proceso. Conjunción. Se dice que los procesos están en conjunción cuando los elementos coinciden con el momento del proceso, aun cuando correspondan a otros procesos. Este momento es de encuentro y las dinámicas coinciden por concomitancia. Existe además una tendencia a repetir los procesos anteriores, determinado por la inercia morfológica.
La inercia morfológica es la tendencia a mantener las condiciones anteriores fijadas por la forma mental, es decir, por la estructura mental que tenemos. Oposición. Los momentos opuestos pueden ser de compensación o de complementación. Si bien es cierta, las situaciones y los momentos son completamente contrarios, esa misma oposición puede permitir la complementación. Existe entre estas una relación de contraposición, pero al mismo tiempo se complementan entre sí. Por ejemplo, condición y precipitación. Las condiciones de origen son fundamentales para la precipitación a la que queremos lograr. Si la condición de origen no es la apropiada, cuando entramos en precipitación, es decir, en el momento en que se define el tipo de proceso que tenemos, es más probable que falle nuestro proceso y es cuando se evidencian las contradicciones. Las cuadraturas son momentos no armónicos entre sí, ya que corresponden a relaciones de desencuentro. Cuando nos saltamos los procesos, suelen suceder estos inconvenientes, o cuando no tomamos en cuenta la inercia morfológica, es decir, los arrastres del proceso anterior. Por ejemplo, fuego y agua. El agua apaga el fuego. Para emprender cualquier empresa, por ejemplo, necesitamos del fuego inicial. Si empezamos viendo las limitaciones, objeciones y dificultades, que serían elementos de agua, estos impedirán lograr lo que se quiere. Empezar desde la disolución, que es agua, por ejemplo, disolverá todo el proceso. En otros videos profundizaremos estos temas. Por ahora es importante entender que las cuadraturas son elementos no armónicos entre sí, ya que fuego y agua, por ejemplo, el agua apaga el fuego, o tierra y fuego, en donde también la tierra apaga el fuego, o aire y tierra, donde se levantan los vientos y no logra concretarse nada, o agua y aire. El aire junto al agua puede producir grandes huracanes. Entonces, de esa manera son momentos no armónicos entre sí, que habría que tomarlos en cuenta para una planificación adecuada, donde todos los elementos son importantes. Las ideas, que es aire, se concretan. Tierra, que tengan el impulso necesario, sería el fuego, que cuidemos del proceso. Agua. Cuando no se toman en cuenta estos aspectos, los proyectos se esfuman, se pierden y no se consolidan. Hay momento para idealizar, para impulsar, para concretar y para corregir. Bueno amigos, este tema es ampliado en el libro El regalo de los dioses de Edgar Sarcos. Comenten el video, denle un me gusta allá abajo y suscríbanse si no lo han hecho. Ah, y por cierto, pongan campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Wow, gracias, buenísimo. Compártelo, por favor. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, era como una síntesis de ese tema en general de la rueda, ¿no? No sé si tenemos preguntas, inquietudes, cosas que necesitemos ampliar. En el video hay un error en cuanto dice la relación entre las cartas, ¿no? Cuando dice, estos 4 momentos también están representados en las barajas españolas por el oro es fuego, no, el oro es tierra, el caduceo fuego, el sable aire y la copa agua, ¿sí? Igual, en correlación, ¿sí? Eso, eso nomás como una pequeña corrección. Creo que estamos, ¿no? Sí, yo me lo llevo de tarea, le doy otra estudiada y si hay chance la próxima semana vemos más dudas. Sí, igual me falta ver las cartas de proceso, cada uno de los diferentes momentos de proceso. Ahora se vio una cosa más general para entender esto de la dinámica de los procesos, ¿no? Y de comprender también que los diferentes elementos entre sí se complementan, ¿no? Se produce una complementación. Aire y fuego, sin aire no hay fuego, ¿sí? Pero también el exceso de aire apaga el fuego. Asimismo, como el aire aviva el fuego, ¿no? Entonces hay muchas cosas, un poco de agua, de fuego, de tierra,
¿sí? No se puede construir nada concreto, es decir, tierra, no se puede hacer nada de tierra sin agua, ¿sí? En la, en todo lo que es, en todo lo que es la cerámica se utiliza la tierra y el agua, ¿no? Y el fuego también para poder que sea más, transformar esa materia en algo más duradero, ¿no? Eso. No sé si tenemos algún otro comentario, alguna cosa. Igual les voy a compartir el video para que lo vean. Creo que estaríamos. Si no hay más. ¿Cómo aplicamos esto, Marce, para descubrir en qué momento estamos? Porque en algún momento de todo eso estamos, cada uno, ¿no? En su Claro, habría proceso. que ver los indicadores, ¿sí? Los indicadores, ok. Los indicadores, ¿sí? Habría que ver en qué situación nos encontramos de acuerdo a hacer un... Pero los indicadores, Vale, gracias. ahora las cartas también pueden ayudar, ¿no? Ir revisando. Bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos la próxima semana. A ver, nos quedamos muy calladitos. Muchas gracias. Es que hay mucho que comprender, ¿no? O acomodar, Sí, asimilar. sí, sí. Excelente. Muy buen día. Bueno, Gracias. bueno, nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo a Chao. todos. Cuídense. Bye bye. Bye.